En Al Día Noticias nos acompaña el precandidato a la presidencia de la República y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Bienvenido nuevamente al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muchas gracias por la invitación, muy generoso usted y un saludo a toda su enorme audiencia. ¿Sigue siendo precandidato? Así es, por el nuevo liberalismo. Por el Nuevo Liberalismo. ¿Y las listas al Congreso cómo van? Bueno, eso ha sido una prioridad para nosotros, poder lograr traer gente que llegue a la lista del nuevo liberalismo, tanto al Senado como a las cámaras de representantes, gente con vocación de servicio, gente que le interese realmente llegar al Congreso de la República a defender una causa, a defender una idea, una propuesta, a hacer control político y a defender la institucionalidad democrática que hoy está amenazada por esa idea absurda de una Asamblea Nacional Constituyente Popular. ¿No le gusta la idea de la constituyente que quiere convocar el gobierno? No me gusta para nada, me parece inoportuna, pero además me parece que innecesaria, porque realmente la Constitución del 91 tiene todo lo que necesita el país para transformarse. Lo que pasa es que hay que aplicarla. El nuevo liberalismo fue el autor de todo el capítulo de la Carta de Derechos que contiene la Constitución del 91. Para nosotros, la Constitución del 91 es realmente un acuerdo social, nacional, de Estado de Derecho que debemos preservar, de que debemos promover, que debemos aplicar. Lo mismo los objetivos de desarrollo sostenible, lo mismo todo lo que está contemplado en el acuerdo de paz sobre la tenencia, el uso, el acceso, la propiedad de la tierra, sobre la participación política, sobre cómo tratar con un nuevo enfoque el problema del narcotráfico en nuestro país. Es decir, tenemos todo sobre el papel, hay que aplicarlo. Esta idea de una constituyente popular realmente es para que una persona se haga una especie de traje a la medida desde el punto de vista constitucional y se pueda reelegir, que eso es lo que hacen todos los líderes autoritarios, totalitarios, antidemocráticos. Llegan por la vía democrática a erosionar la democracia. Entonces lo que quiere el presidente Petro es reelegirse. Reelegirse, imponer su dogma. Y eso me parece que no es lo que a una democracia como la que ha construido Colombia a lo largo de varias generaciones le conviene ni lo que quiere. Este país es un país democrático. Claro, tiene defectos, tiene carencias. Hay una Colombia que no ha sido escuchada, que no ha sido reconocida. Pero la construcción de consensos es un principio básico de la democracia y tenemos que recuperarlo. Bueno, pero de ahí, el presidente quiere y el petrismo quiere constituyente, pero de ahí a que se pueda hacer, como que hay una brecha bastante grande, hay trecho. Lastimosamente, Didier, vivimos distraídos los colombianos y ya nos está cogiendo el tiempo porque nos quedan 25 años para evitar ser un país viejo y pobre. Si no nos ponemos las pilas en estos próximos 25 años, si no construimos proyectos de país que permitan que el país materialice su riqueza, que la tenemos. Este país tiene una riqueza no rica, riquísima, pero hay que materializarla. ¿Y cómo se materializa? Evitando proyectos de gobierno, evitando proyectos de presidentes, sino más proyectos de país que trasciendan a 25 años. Le pongo ejemplos. Tenemos la posibilidad de convertirnos en una gran potencia de energía. Colombia tiene agua, Colombia tiene gas en la tierra, gas en el mar, Colombia tiene petróleo, Colombia tiene carbón, Colombia tiene la posibilidad de producir hidrógeno verde, hidrógeno azul, geotermia, energía nuclear, biogás, biometano, una cantidad de capacidades. Pero tenemos que organizarnos para que no se interrumpa la explotación, por ejemplo, el gas. El gas hoy importado le está costando al bolsillo de las familias un 31-32% más y eso puede llegar, según los expertos, a 50% en incremento de la tarifa. Porque este gobierno se ha negado a sacar el gas del mar y el gas del Magdalena Medio.
Eso pues hace que el país sea menos competitivo, pero también le pongo otro ejemplo, la agricultura industrializada. Y ahí hay un Otra ejemplo gran potencia, gran fortaleza. exacto. El caso de Brasil. Mato Grosso, el estado de Mato Grosso en Brasil, en el año 2000, ¿sabe cuántos impuestos recogía entre impuestos municipales, estatales y federales? 200 millones de dólares. Nada. Hoy Mato Grosso, 25 años después, recauda 9.600 millones de dólares. Es el estado más rico de Brasil y ha sostenido un crecimiento del sector agrícola, agroindustrial, de 2 dígitos. Nosotros somos el único país de América Latina que no produce su comida, que le importa. El pollo que nos comemos en Colombia es un pollo importado, porque el maíz con el que alimentamos ese pollo es un maíz importado. Cuando tenemos toda la altillanura, toda la Orinoquía, para desarrollar un modelo de agricultura industrializada como lo hizo Brasil. Eso nos va a permitir crecer económicamente, generar riqueza, generar infraestructura, generar presencia territorial en el estado, transformación del territorio en una zona que pues prácticamente no hemos tocado, que es la Orinoquía y la Altillanura. Eso para dar solamente un ejemplo de lo que puede ser un proyecto de país. Nosotros no tenemos proyectos de país desde la década del 70 del siglo pasado, cuando se creó el UPAC, que algunos recuerdan. Proyecto de país con el que se está acabando en este gobierno, el sistema de salud. El sistema de salud fue un proyecto de país durante 30 años, una alianza público-privada. ¿Qué permitió? Permitió que la cobertura en salud fuera prácticamente universal. Y segundo, que el bolsillo de las familias estuviera protegido. Los enfermos de cáncer, los enfermos de epilepsia, los enfermos de enfermedades huérfanas no tenían que sacar del bolsillo. Es decir, no aumentaba la pobreza por causa de las enfermedades. Eso se acabó porque este gobierno nos quiere devolver al sistema estatizado, estatal de salud, público totalmente, que fue ineficiente y que va a acabar con esa protección financiera de las familias. Y las familias ya les está tocando meterse la mano cada vez más al bolsillo para pagar sus medicamentos y sus tratamientos. Eso me parece que no es lo que le conviene a Colombia y acabamos con un proyecto de país que estuvo vigente 30 años en el país. Brasil tuvo en ese modelo de agricultura industrial que le cuento, gobiernos de extrema derecha, gobiernos de extrema izquierda, gobiernos de centro derecha, gobiernos de centro izquierda. Ninguno tocó el proyecto de Mato Grosso porque era un proyecto de país. No le metieron ideología, no le metieron gobierno. Eso es lo que tenemos que tratar de proyectar para los próximos 25 años en Colombia. Repito, si no queremos ser un país viejo y pobre. Bueno, pero vuelvo a la pregunta, doctor Galán. ¿Puede este gobierno sacar adelante la constituyente o no tiene por dónde? ¿O es un sofisma de distracción para poner a votar corriente a la gente? Algunos dicen que es para distraer la atención y tapar el mal gobierno. Es un sofisma de distracción, es un distractor para evitar abordar la ineficiencia en la ejecución, la improvisación, la inestabilidad institucional, la pérdida de confianza en las instituciones. Mire, estábamos hablando de salud. Mire el caso del INVIMA. El INVIMA no aprueba los medicamentos que debe aprobar, no viabiliza los estudios que debe autorizar porque perdió toda la capacidad institucional. Cada 5 minutos tenemos un nuevo ministro. Esos nuevos funcionarios llegan y no entienden nada y porque pues el criterio ya se perdió, el criterio digamos del conocimiento, de la responsabilidad institucional. Nosotros necesitamos un gobierno que dé estabilidad, que proyecte confianza, credibilidad, certidumbre, porque es la única manera que podamos recuperar la inversión en nuestro país. Bueno, pero, Es una bandera electoral, pero como el nacionalismo que se va a estrenar ahora en esta campaña como bandera electoral. Un nacionalismo que le está saliendo muy caro a Colombia, muy caro porque el 30% de las exportaciones de este país dependen de Estados Unidos. Las remesas también, que ya alcanzan casi 12.000 millones de dólares en Colombia. Todo lo que tiene que ver la cooperación en materia de seguridad. Se perdió la cooperación en inteligencia, que es fundamental para que la fuerza pública pueda frustrar los planes de las organizaciones criminales. ¿Quiénes van a ser los afectados y los perdedores?
Pues los colombianos, los que viven de esas remesas, los que tienen esos empleos en la floricultura, en la caficultura, en todo lo que significa la relación comercial, económica, política y de seguridad con los Estados Unidos. Bueno, entonces la constituyente es un sofisma de distracción para tapar el mal gobierno. Estábamos hablando de sus listas al Congreso, de su campaña, que entre otras cosas, por estos días usted anunció que ya está lista una alianza, puede ser, con Mauricio Cárdenas y David Luna. ¿En qué consiste esa alianza? Pues John Didier, es una invitación a que tengamos en cuenta lo que pasó el pasado domingo como una voz de alerta en la necesidad de que unamos fuerzas, de que nos unamos. Pero además tenemos que escuchar activamente a los colombianos, a los ciudadanos, conectarnos con la realidad, las expectativas. Porque mire, si seguimos en esta pelea entre extremos, estéril, que no construye soluciones y resultados para la gente, pues la gente va a sentir más frustración, va a sentir que la política y que el gobierno no sirven para nada, que no le entregan las soluciones a la gente, que la gente está reclamando. Entonces lo que necesitamos es salir de este conflicto entre extremos y poder elegir un gobierno que pueda gobernar, que pueda administrar, que pueda gerenciar, que pueda orientar las inversiones, ejecutar, que pueda recuperar la confianza, la inversión, que pueda resolverle el problema al ciudadano que no le entregan sus medicamentos, que le pueda resolver el problema al ciudadano que sale a la calle muerto del pánico porque le van a robar el celular, la bicicleta, la moto, el carro, se le van a meter a la casa, lo van a atracar, o que su hijo está en un colegio en donde se acercan microtraficantes a tratar de meterse dentro del colegio, o la extorsión que acosa a los vendedores ambulantes, a los informales, a los comerciantes, a la gente que está trabajando o tratando de trabajar de manera honesta, que le llega el clan del Golfo en el Barranquilla, o que le llega el ELN, o que le llegan las disidencias de las FARC. Necesitamos un gobierno que pueda gobernar. Y esta invitación con David Luna y con Mauricio Cárdenas es que nos unamos. No sabemos todavía cuál mecanismo, cómo vamos a llegar a la consulta presidencial eventualmente del 8 de marzo, el mismo día de las elecciones parlamentarias, cómo vamos a terminar haciendo eventualmente unas eliminatorias a través de encuestas para no llegar una montonera de candidatos a la consulta. Pero es una invitación, es un gesto, es una señal de la necesidad de trabajar en equipo. Este país solamente lo saca adelante un gobierno que trabaje en equipo, con un Congreso que también haga equipo, a punta de una mayoría que no sea conquistada a punta de mermelada como siempre, comprándole los votos a los congresistas a punta de puestos, sino con gente de verdad, con vocación de servicio, que vaya al Congreso de la República a darle gobernabilidad al próximo gobierno, capital político, especialmente para los primeros 6 meses del gobierno, en donde hay que plantear una agenda legislativa de reformas, de transformaciones que la gente está esperando y poder construir los consensos. Yo fui senador 12 años, yo logré sacar la ley de inteligencia y contrainteligencia que se había caído 9 veces en el Congreso. Logré sacar el proyecto que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia. Ujú. Logré la ley 1680, que permitió que 1 millón de personas ciegas y de baja visión pudieran acceder gratuitamente, autónomamente a Internet. Logramos la ley de enfermedades huérfanas, raras y ultra raras. Yo sé construir acuerdos, construir consensos, acercar posiciones en torno a proyectos de beneficio común para la gente. Eso lo aprendí a hacer en el Senado de la República, y esa es la escuela que me va a servir para que como presidente de la República logremos unir al país y sacar adelante las reformas que el país necesita por consenso. Están de moda las alianzas, ¿no? Porque se está dando esta alianza de David Luna, de Mauricio Cárdenas, de Juan Manuel Galán, y por hoy están hablando César Gaviria y Álvaro Uribe, se acercaron nuevamente, pues porque parece ser que aquí lo importante es todos contra Petro, ¿o qué? ¿O cómo es el asunto? Eso me parece un error, el todos contra Petro, porque no se trata solamente de sacar a Petro del poder o sacar al régimen que nos gobierna del poder. Se trata de elegir un gobierno que pueda gobernar, que pueda sacar adelante las transformaciones que el país está reclamando con razón y que no ha obtenido, porque estamos enfrascados en un conflicto estéril que no produce esos resultados desde la política, esas soluciones que está esperando la gente. Entonces, ¿qué va a pasar?
Si no elegimos un gobierno que pueda gobernar, si no elegimos un gobierno que pueda sacar adelante esas reformas y esas transformaciones, pues vamos a tener un gobierno bloqueado por el otro extremo, con la expectativa del otro extremo de regresar al poder en el 2030. Y así vamos a perder los 25 años, John Didier, que nos quedan para lograr sacar adelante los proyectos de país que permitan que el país materialice su riqueza. No podemos perder más tiempo ni más oportunidades. Bueno, pero esto de que este es un mal gobierno, eso no lo cree todo el mundo, porque ahí salieron a votar el domingo 2.700.000 personas y se dice que el presidente aún mantiene un nicho cautivo del 30% de la población. Entonces que hay gente que dice que este es el mejor presidente que ha tenido Colombia. Entonces, ¿cómo poder dirimir esa situación o cuál va a ser la suerte de estas alianzas o de las próximas elecciones? ¿Cómo ve usted el panorama político con esta fuerza que tiene todavía el pacto histórico, a pesar de que en personas como usted dicen que este ha sido un mal gobierno, pero tienen caudal político? Bueno, ese es un llamado de atención, sin duda, porque esa Colombia, o sea, parte de una Colombia que se ha expresado libremente por esa opción de país, no ha sido escuchada, no ha sido reconocida. Y eso es un llamado de atención de que hay que reconocerla y de que hay que escucharla y de que construir con ella las soluciones que el país necesita. Pero hay una realidad, John Didier, y es que el gasto público está en crisis, desbordado por las órdenes de prestación de servicios que se han convertido en una forma de esclavitud moderna política, en donde al que le dan una orden de prestación de servicios lo obligan cada mes a entregar plata de vuelta, Y a marchar, a marchar, y a votar. a registrar votantes, a llevar gente a la reunión política, a repartir cupos de publicidad, ellos y su familia. Y si no lo hacen, pues llevan una planilla de control y le quitan la orden de prestación de servicio y lo botan a la calle. Y eso la gente, por su necesidad de trabajar, de encontrar un sustento para ellos y para sus familias, se someten a esa esclavitud política moderna que les quieren imponer. Entonces, yo diría, si uno analiza territorialmente los resultados de la consulta, pues uno ve que mucho de ese voto cautivo, amarrado, esclavizado por órdenes de prestación de servicios, por maquinarias o por presencia de grupos armados ilegales que amparados en la paz total han avanzado en el control territorial, están instrumentalizando a la población civil, amedrentándola, pues el resultado de la consulta refleja esa realidad. Pero sí es una voz de alerta para avanzar en un camino de unidad y para escuchar a la Colombia que no ha sido escuchada ni reconocida. Ahora, ¿usted entonces cree que esta votación de 2.700.000 es por las órdenes de servicio? Porque el gobierno tiene una chequera y está funcionando. Tiene la chequera y tiene el apoyo de las organizaciones criminales que están felices con el negocio boyante del narcotráfico, de la minería criminal, de la trata de personas, de la extorsión, que ha venido creciendo exponencialmente en nuestro país. Entonces, ¿quién es más interesado que ellos en que esto continúe como va? Correcto. Bueno, hablando de narcotráfico y delincuencia, ¿qué opinión le ha merecido la inclusión del presidente Gustavo Petro, de su esposa, de su hijo y de Benedetti a la lista Clinton? Gravísimo para el país. Y esas evaluaciones que hacen para incluir a personas en esos listados no son evaluaciones a la ligera. Se hacen cuando hay un sustento, cuando hay unos indicios, cuando hay unas pruebas que demuestran que esas personas han tenido vínculos o han apoyado o han dado beneficios a organizaciones narcotraficantes. El estar cerca de Venezuela y de Maduro, que es un régimen narcotraficante ilegítimo que se robó las últimas elecciones, es un motivo casi que suficiente para que en los Estados Unidos eso se considere como un vínculo y como un apoyo al narcotráfico y a las organizaciones criminales. Pero además la paz total es la prueba total de que han resultado beneficiados los narcotraficantes. El pacto de la picota es una realidad y ese pacto está refrendado en este momento porque, como le dije, el negocio criminal va bien y esas organizaciones pues lo que quieren es que eso siga como va.
Entonces acaba con la paz, de usted ser presidente o usted es partidario de acabar con el tema de la paz total. El 7 de agosto a las 3 de la tarde se acaba la paz total porque es que esa es la impunidad total, el desorden total, el debilitamiento total de la fuerza pública y sus capacidades de movilidad y de inteligencia para contrarrestar el avance territorial de estas organizaciones criminales. Pero también necesitamos, John Didier, tener una política de seguridad inteligente, multidimensional, interagencial. ¿Qué quiere decir eso? Que en los sitios en donde esas organizaciones criminales están presentes, nunca ha existido Estado. La gente no tiene acceso a agua potable, no tiene una nutrición adecuada, no tiene un puesto de salud digno, no tiene un establecimiento educativo con conexión a Internet de alta velocidad, que eso se puede hacer ahora con Internet satelital, conectar a todas las escuelas del país, sobre todo en esas zonas donde están presentes esas organizaciones criminales, hacer las vías terciarias, que la gente lleva esperando tiempos. Imagínense qué plan de sustitución de cultivos va a funcionar si no hay conectividad, si no hay una carretera para poder sacar los productos que se puedan cultivar distintos a la hoja de coca y darle a las organizaciones criminales donde más le duele, que es en sus finanzas. Mire lo que tenemos hoy, un director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, que es el organismo de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda, que al mismo tiempo es director de la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, que además estaba de director encargado de la DIAN. Imagínese usted esa locura, por No, Dios. y que está de candidato para estar en la lista Clinton, es decir, su función era vigilar los dineros No, pues sucios, el ratón cuidando sospechosos. el queso. Vamos a terminar en eso. El ratón cuidando el queso. No, lo que necesitamos es fortalecer las capacidades de inteligencia financiera. Porque es que hoy la guerra contra el narcotráfico, contra la macrocriminalidad, contra la criminalidad transnacional, que es el Clan del Golfo, que es el ELN, que son las disidencias de las FARC, todos esos grupos que tienen vínculos internacionales, que tienen una capacidad de mover los recursos, o sea, exportan cocaína y traen contrabando. Entonces es un negocio redondo donde ganan por punta y punta. Es que tenemos síntomas de la enfermedad, John Didier. Mire usted Bucaramanga, se ha vuelto una ciudad refugio de traquetos. Bucaramanga, con un precio del metro cuadrado a más de 15 millones de pesos. En el último salón del automóvil, yo no sé cuántos Lamborghinis vendieron, que eso nunca se había visto en un salón del automóvil en Colombia. Entonces todos esos son síntomas de la realidad que estamos afrontando, de que estamos regresando 36 años en la historia, en la época de Pablo Escobar, donde había un Estado debilitado, un Estado incapacitado, desafiado por unas organizaciones criminales con enorme poder económico, con poder armado de intimidación, que empiezan a asesinar al que se les atraviese en su camino. Entonces, si no nos ponemos las pilas, pues un nuevo periodo de 4 años con ese régimen, pues va a ser que alcancemos el punto de no retorno, como lo alcanzó en un momento dado Venezuela, presidida por Maduro. Y Colombia no se puede, el gobierno colombiano ya está pagando el precio por haberse atravesado en una operación en curso contra ese régimen mafioso que hay en Venezuela. Bueno, hablando de estas organizaciones delincuenciales, ya también en la consulta se pudo evidenciar que hay zonas del país donde no se pueden hacer elecciones. ¿Cómo ve usted las elecciones del 2026? ¿Sí va a haber elecciones? ¿Ve condiciones para hacer elecciones con normalidad? Pues ese es el argumento o el pretexto que el gobierno puede estar pensando usar para eventualmente lo que se ha hablado, suspender las elecciones. Aquí hay que respaldar al registrador y la institucionalidad de la registraduría electoral, porque nos da garantías. Es una persona seria, es una persona que yo conozco desde la época que fue congresista, fuimos compañeros en el Congreso, Hernán Penagos, y ya intentaron deslegitimarlo, deslegitimar a la registraduría y la operación electoral. Entonces necesitamos misiones internacionales de observación, pero también de verificación desde la campaña de la garantía de que tengamos elecciones libres y justas. Si en el año 90, John Didier, con 3 candidatos presidenciales asesinados, no se suspendieron las elecciones, ¿nos van a decir que ahora, por la situación de orden público, se suspenden las elecciones? No, eso no se puede permitir. Las elecciones tienen que darse y tiene que haber una transición pacífica de poder y tenemos que lograr un gobierno que pueda gobernar. Sí. En esto de las elecciones,
¿Usted como actor político vio normal que la registraduría dijera que después de las 4 se podía seguir votando? Pues la gente que estaba ya en la fila, Sí, pero eso no había pasado antes, o siempre pasa así. pues muchas veces ha pasado. Es decir, la gente que llega tarde a votar, pero Que entra al que puesto entra al puesto a hacer de fila votación, antes de pero las está en la 4. mesa. O sea, la gente que no ha entrado a las 4, pues ya se quedó por fuera. Sí, Pero la gente que entró y sí. está haciendo fila, pues sí es lógico que se pueda. Además, se ha hablado mucho de extender la hora de votación, por lo Ujú, menos una hora, hasta las 5 de la tarde. Yo ujú, creo que eso es una reforma que hay que considerar en una reforma política que es la madre de todas las reformas. O ujú. sea, si no transformamos la política, John Didier, las demás reformas van a quedar cojas. O sea, la manera como se financia la política, cómo se hace la política, cómo se juzga la política, es la madre de todas las reformas. Y eso necesitamos sacarlo en los primeros 6 años, perdón, en los primeros 6 meses del próximo Mm. gobierno. Tenemos que proponer y avanzar en una reforma política seria que transforme la manera de hacer ¿Cómo política. qué? Como por ejemplo crear la jurisdicción electoral. Se ¿Cómo le, es? se le puede proponer a la sección quinta del Consejo de Estado Ujú. que salga tal como está del Consejo de Estado y sea la primera corte electoral, para que tengamos magistrados de alta corte en una corte electoral, como ¿Y una el Consejo cuarta. Nacional Electoral? ¿Se acaba? Pues claro, terminaría ahí su función y su institucionalidad, porque lo que necesitamos es una corte electoral con magistrados de alta corte que puedan juzgar, vigilar, inspeccionar la política de una manera autónoma, sin ser juez y parte, Que no sean políticos, que no sean políticos, que no sean juez y que parte. sean magistrados. Magistrados, por eso, la sección quinta del Ujú. Consejo de Estado Ok, son magistrados. exacto, sí. Entonces, siempre que se ha intentado crear la jurisdicción electoral, el Consejo de Estado se ha opuesto. Ujú. Eso lo digo por experiencia. Estuve 8 años en la Comisión Sí. Primera y vi frustradas muchas reformas políticas por ese Ujú, motivo. ujú. Pero si uno le propone a la sección quinta del Consejo de Estado que salga del Consejo de Estado y se constituya en la primera Corte Electoral, creo que eso podría ser una reforma que tendría viabilidad frente al sistema judicial. Pero necesitamos focalizar esa reforma en la financiación de la política. No es suficiente perseguir y castigar la financiación Mm. ilegal. ¿Qué otros Aquí hay que cambios? facilitar la financiación legal. Mire, yo he hecho todas mis campañas solicitando préstamos en los bancos. Entonces, Préstamos de 100, de 200 millones de pesos ujú. para financiar las campañas al Senado que hice y la última a la campaña de la consulta presidencial. Usted no imagina el calvario que es ir a un banco a que uno le presten para una campaña política. No le prestan. Eso se demora tiempos, lo mandan de un subcomité al comité, a los riesgos, a no sé qué, al exterior, al interior, y no le prestan. Entonces, si no facilitamos y abrimos los canales de financiación legal de los partidos, de las campañas electorales, ese es el núcleo también del problema de la política hoy en Colombia, y es cómo se financia. Pero por eso no, luego no hay reembolso por los votos. Eso no es un reembolsarle el dinero. Pues sí, pero candidatos, por ejemplo, nuevos, un joven de 25 años que quiera aspirar a la Cámara de Representantes, por decir cualquier cosa, que no tenga historia política, pues ¿cómo hace para financiarse? Si no saben si va a tener los votos o no va a tener los votos. Ujú. Pero esos son los candidatos que más hay que apoyar, los que están incursionando por primera vez en la política, que llegan con aire fresco, con mentalidad fresca, obviamente con integridad, con decencia, hacer política, con vocación de servicio, pero hay que facilitarle la financiación porque no podemos seguir financiando las campañas electorales a punta de narcotráfico en Colombia y a punta de contratistas y de cupos indicativos en el presupuesto nacional, de auxilios parlamentarios disfrazados ahora 2.0 en los famosos cupos indicativos que hay en el presupuesto nacional, que entre otras cosas hay que transparentarlo, porque es de las cosas más opacas y oscuras que tenemos el presupuesto nacional. A propósito de recursos, una pregunta final porque el tiempo nos está apretando. ¿Apoya el 15 por mil que está anunciando el gobierno para estas transferencias a través de Nequi, Daviplata y Breve? No, eso es una locura, eso es una contradicción, o sea, que un gobierno que se dice de izquierda le ponga impuesto a las transacciones de la gente
que está buscando ser incluida financieramente en el sistema para evitar el gota a gota, para evitar todo lo que la gente sin acceso al sistema financiero tiene que afrontar, que le pongan eso, eso perpetúa, acrecienta, aumenta la pobreza, porque es que la inclusión financiera tiene una correlación muy estrecha con la pobreza. Esos mecanismos de pagos fintech y de Nequi y de DaviPlata y de Breve y de todo lo que está apareciendo son mecanismos de inclusión financiera para sacar a la gente de las garras de la pobreza, de la extorsión, del gota a gota. Absurdo completamente. Eso demuestra la contradicción total entre el discurso y la fachada esa ideológica que se pone en el disfraz y lo que están haciendo. Bueno, pues Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia de la República del Nuevo Liberalismo, muy amable, gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias en emisora.5. John Didier, muchas gracias. Muy generoso usted por esta oportunidad y un saludo para toda su enorme audiencia.